Secretaria, sí, noche. Señores, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Ángel, buenos días. Christopher, buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? ¿Qué tal, profe? Buen día. Sí, ¿Todo todo bien? bien. Todo bien. Parece que están desganados ahora. No, qué va. Sí, todo bien, ¿no? No, hay que luchar duro contra el COVID, muchachos. Hay que seguir adelante. Terminando el desayuno, profe. Cuidándose, muchachos. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver, verán, va a tener clases hasta las 11 de la mañana en puntito, porque yo tengo una conferencia desde Madrid. ¿Sí? Entonces vamos a ver si acabamos esto y mañana hacemos el ejercicio, incluido lo que es la modelación, y ahí acaban las clases, ¿sí? Ya. Entonces vamos a continuar. Entonces habíamos visto acá la socavación. Estoy grabando, no creo que sí estoy grabando, ¿no? Sí, grabando estoy. Bueno, habíamos visto lo que es la socavación general, ¿no? Y también la socavación, en este caso, cuando existe la unión de dos ríos, que es esta lámina, ¿no? Y aquí estamos observando en función, digamos, de este gráfico, sacamos el valor de IS, que es la primera máxima del cauce socavado. Es decir, en este caso hay una confluencia de dos cauces y al final calculamos la socavación en este cauce principal. Es lo que nos está diciendo. Pero también hablamos a ver en este caso cuando hacemos una socavación por rectificación del cauce o eliminación del meandro, ¿no? Cuando nosotros podemos hacer, a veces hacemos también esto. Consecuentemente tenemos que saber cómo calculamos estas alturas en ese caso de socavación. Aquí dice, al eliminar un meandro o rectificar un cauce, se aumenta la pendiente del cauce en el sitio, lo cual genera una socavación o fundación del cauce. Por supuesto, vamos a ver socavación en las curvas según masa, y ese es tramo curvo, K y ese tramo recto, exactamente. Donde K depende del radio de curvatura y R del ancho del cauce. Sí, entonces aquí hay una relación, entonces hay que sacar en ese caso el ancho del cauce. ¿Cuánto vale el ancho del cauce? ¿No es cierto? El ancho sobre el radio de curvatura, R. Y sacamos el coeficiente K. ¿Sí? El coeficiente K. Entonces hacemos en este caso, pues calculamos YS va a ser igual a K y tenemos en este caso por YS, multiplicamos y obtenemos el valor en este caso, de la socavación K en este caso. ¿Sí? Entonces, tanto en el tramo curvo como en el tramo recto. Ocupando en este caso una tabla 5, simplemente.
Entonces, bueno, son fórmulas muy pequeñitas que nos ayuda en ciertas maneras a tener estos valores que, para calcular lo que es la socavación. Acá ya habíamos visto un poco lo que es la socavación por contracción del cauce. Contracción del cauce implica de que vamos de un cauce ancho a un cauce relativamente angosto, ¿sí? Entonces aquí consiste en el descenso del fondo del cauce del río, en aquellas secciones donde se reduce el ancho, exactamente. Viene y se contrae, ¿sí? Se reduce el ancho debido a la mayor velocidad de la corriente en esa zona. Esto ocurre cuando se construyen obras, especialmente lo que son puentes, ¿no es cierto? Los puentes lo que nos ayudan ya viste una fotografía, bueno, nos ayudan, cuando nosotros colocamos, si no conocemos bien el área de divagación del cauce del río, colocamos el puente aquí porque el río estaba acá y lo que hacemos es estamos contrayendo el cauce. Y eso también tenemos que calcular, salvo el caso de que tengamos obras, como dije ayer, pues de la protección en las márgenes para que esto, digamos, no se dañe. Exactamente, el agua no corra por acá y el puente queda acá en la mitad. Entonces aquí se produce prácticamente una contracción del cauce y, por supuesto, se aumentará el nivel del agua. Y habrá una turbulencia aquí que puede exactamente, se puede en este caso fallar las pilas del puente. Aquí dice esto ocurre cuando se construyen obras dentro del cauce del río con puentes y espigones. Espigones implica exactamente los espigones sirven para qué? Para direccionar el cauce de un río. Es decir, eso sirven los espigones, ¿sí? Para direccionar de un río, exactamente. Bueno, vamos a ver, aquí estamos dando ya por contracción y aquí vamos a ver una lámina, la situación, en este caso que se produce por la contracción de un río. Aquí dice lo que acaba de explicar, ¿no? La socavación por contracción es causada principalmente por la disminución del ancho del flujo, ¿sí? Y hace eso por causas naturales, por supuesto, también hay causas naturales. Si ustedes pueden, no sé si conozcan ustedes pastas en baños. Pastas en baños, ustedes van a ver que de pronto viene pues el río Patate y luego se une con el Chambo para unir el Pastaza. Entonces, el Patate prácticamente es un río que, claro, tiene poco caudal, pero el ancho del cauce es bastante ancho, ¿no? Es bastante ancho y yo diría hasta poco profundo, pero al llegar ya al puente, pues y a Baños, prácticamente se reduce el ancho del río, ¿sí? Y se produce la concebida excavación, han visto ustedes, incluso en roca, es una profundidad bastante fuerte, y eso se va hasta casi cerca de Baños, sí, casi cerca de Baños, y se produce esa socavación que llevamos. Entonces ahí está, eso sería causas naturales. Y causas artificiales sería el caso de construir, en este caso, muros directores, obras de gaviones, muros de gravedad, etcétera, 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 para la protección, en este caso, el cauce de las propiedades de nosotros para proteger de crecidas. Entonces nosotros a veces construimos obras y lo que hacemos es reducir justamente ese cauce, consecuentemente provocamos una contracción, exactamente, ¿sí? Aquí dice la causa más común de socavación por contracción es la reducción de la sección de flujo por terraplenes de acceso al puente, exactamente, y en menor grado por las pilas bloquean por la sección recta, ¿sí? Eso hemos visto en los diferentes puentes. Una disminución de la sección mojada implica aumento de la velocidad media del agua y el esfuerzo cortante, por supuesto. Nos aumenta la velocidad, es como venir de un cauce, digamos, relativamente ancho, viene y, en este caso, pues el caudal, es decir, vamos acá a decir, viene bastante ancho y viene y se reduce. ¿Sí? Viene y se reduce. Prácticamente aquí hay una velocidad media baja, o sea, baja, velocidad baja, y aquí hay una velocidad alta. ¿Sí? Una velocidad alta a una velocidad máxima en este caso. Al dar una velocidad máxima, entonces también hay un esfuerzo cortante alto, ¿sí? Un tau cortante en este caso aquí se da. Entonces, eso es lo que produce acá. Y estas características del flujo lo que hace es producir especie de remolinos y comenzar a socavar. Ya digo, lo natural es prácticamente, yo he visto en baños, por ejemplo, siempre observo eso. Y lo artificial es cuando nosotros construimos muros para proteger nuestras propiedades. Y lo que estamos haciendo exactamente, estamos tratando o aquí en este caso sería, ¿no? Tratando de proteger nuestras propiedades y tener mayor cantidad de territorio. Y eso también hace que se contraiga el río, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí dice, por lo tanto, se presenta aumento de las fuerzas erosivas
en la contracción. Y aquí dijimos acá, exactamente esto, ¿sí? Ocasionando que la cantidad de material de hecho que es removido supere al que es transportado hacia el sitio. O sea, todo el material, es decir, aquí estaba material aquí internamente en el lecho, entonces todo esto con la velocidad lo que hace es remover todo el material y socavando, profundizando más. Siempre y cuando tenga resistencia de qué? Resistencia de esas paredes de acá. Si no hay resistencia de esas paredes de acá, normalmente el río puede irse por acá o puede irse por acá, ¿sí? Entonces, esa es una situación que puede darse en la parte tanto natural como parte, en este caso sería artificial o construida por el hombre. Aquí está justamente lo que les acabo de decir, ¿no es cierto? Lo que es la contracción. Aquí está justamente estos muros de alas, llamamos en este caso, construidas para protección del puente. ¿Para qué? Para que la corriente no vaya por la acá. Y aquí se la pide el puente. La acá no se ve todo, pero al final es esto. Entonces esto hace que el río pegue las aguas, pegue aquí y se vayan por acá, ¿sí? Entonces imagínese usted incluso la altura del muro está a la altura igual más alto del galgo del puente, ¿no? Entonces quiere decir que si cualquier crecida que venga va a encauzarse aquí. ¿Y qué va a pasar acá? Va a haber erosión aquí en las pilas del puente, aquí va a haber erosión. Porque la velocidad media que viene por acá es menor, la velocidad de acá será máxima y el esfuerzo de tracción acá será máximo. Consecuentemente, lo que va a haber aquí va a haber esa especie de socavación. Y esta especie de socavación se puede dar así de esta manera, si pueden ver. Entonces comienza a socavar las pilas, en este caso aquí esta parte de aquí, que sería acá, y a botar el puente. ¿Sí? En este caso socava totalmente. Inclusive, en este caso, una está todavía resistiendo acá, pero aquí es bueno para ver el fenómeno, ¿no es cierto? Lo que pasa cuando nosotros hacemos la contracción con estructuras de un río. Acá es lo mismo, ¿sí ven? Entonces el río está por acá inclusive. Entonces todo esto se ha hecho una protección y acá lo mismo. Pero el río en sus crecidas, todo esto ha destruido, ¿sí? Destruirá y seguirá, en este caso, destruyendo el puente. Y acá todavía más, si ustedes pueden ver, la socavación que se ha dado y el puente está a punto ya, está fallado, no está fallado el puente y aquí está, pues tarde o temprano esto va a caer. Entonces, eso es lo que nosotros pusimos la contracción del río, en este caso el cauce, cuando nosotros instalamos obras en un cauce natural. Entonces, esto hemos graficado para nosotros poder observar qué es lo que qué es lo que hacemos en nuestra vida diaria. Bien, entonces allá vamos listo por contracción. Ahora vamos a ver, aquí hay ciertas formulaciones por los criterios de diferentes autores para calcular lo que es en este caso eh, la socavación, ¿sí? Por ejemplo, acá el criterio de masa para calcular lo que es la socavación por contracción del cauce, que está hablando acá, ¿sí? Entonces, según la socavación por contracción del cauce, se puede verlo ahora empleando el mismo criterio para la socavación general o bien mediante la expresión esta, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos? Aquí dice el IET sería en este caso IE tirante, que es el tirante medio de la sección inalteradas o IO reducidas. Y el W, en este caso, anchos de la superficie libre. ¿Sí? Entonces, podemos calcular a través de esto, pues en función de las superficies, podemos nosotros calcular esto, podemos calcular lo que es el IETEX, en este caso sería la socavación, en este caso por contracción, en función de dos parámetros, los anchos del río, simplemente. Aquí el método del Lursen, ¿sí? El método Lursen, que de igual manera, pues, en este caso, calcula lo que es la profundidad promedio de la sección contraída, ¿no es cierto? En función de estas variables, Y2, Y1 y W1, W2 y elevado esto a la alfa. Entonces, ¿qué dice aquí? Y2, ¿qué es? Y2 es la profundidad promedio en la sección contraída. Es decir, estamos acá, si es que viene así, y viene a contraerse así, y viene a contraerse así, entonces acá estamos hablando de esta acá. Y2, aquí sería Y2, sería, si hacemos un corte, entonces este sería en este caso, el Y2 sería este aquí. ¿Sí? Y el Y2. Ya, Y1, profundidad promedio en la agua de arriba de la contracción, es decir, acá. Sí, aquí estaría el Y1 en profundidad, ¿no? Y aquí estaría el Y2. ¿Sí? Ya, el W1 ancho, aguas de arriba, entonces sería el ancho, sería este ancho, W1 acá.
W1, y el ancho W2 sería este ancho de acá. ¿Sí? Ya. Entonces, este caso, ancho del fondo. Y en este caso, pues, alfa varía de 0,64 a 0,80. Entonces, aquí yo tomaría una promedio de este valor y tendríamos este valor. ¿Sí? Entonces, tenemos el método de la URSS. Entonces, para esto, pues, eh, para calcular lo que es el IET, ¿no es cierto? Entonces, con esto, pues, se determinan los valores reales de la socavación expansión por el método Laursen. Entonces, aquí están los valores de, aquí tenemos los valores de K, en este caso, que necesitamos por el modo de transporte de sedimentos, que nosotros necesitamos en este caso por la ecuación de Laursen. ¿Sí? Y ya. Vamos a ver acá, aquí, acá. Ya. Entonces, entonces nosotros podemos, en este caso, pues, determinar, en este caso, lo que es el valor de IET en función de estas fórmulas, y para poder nosotros determinar, en este caso, pues, la altura de socavación en una contracción. Aquí hablamos del método Richardson-Davis, digamos Richardson y Davis. Esta fórmula igual puede ser aplicada, ¿sí? Entonces, para secciones contraídas igualmente, aquí está en función de la, ustedes pueden ver, esta es algo similar a la de Manning, ¿sí? Unidad promedio de la sección contraída, ¿sí? La unidad promedio. El coeficiente de Shields, en la cual varía entre 0 a 3, ¿se acuerdan? En este caso es KS, que estamos aquí. N vale este valor, ¿sí? En este caso es una rugosidad, pero calcula la opción del D50, coeficiente de Manning. Es la gravedad específica, de vale 265, en este caso sería, en este caso sería la específico relativo, es el de diámetro de las partículas más pequeñas no transportables. Y B, la velocidad promedio de la sección. Y de esta manera nosotros podemos calcular en este caso que sería la probabilidad promedio de la sección, que sería en este caso el IE, ¿sí? Entonces lo que nos interesa saber en este caso, pues aquí vemos, en el caso de acá la fórmula nos interesa saber el IET, es saber el IE2, ¿sí? En este caso calcular IE2, despejar aquí IE2 en función del IE1, sacar esto, y en este caso el IE. Entonces al final estos son las profundidades que nosotros debemos calcular en donde está, digamos, en la sección contraída. ¿Sí? Nos podemos aplicar estos métodos y nosotros comparar, pues, si es que estamos dentro del rango o no estamos dentro del rango. ¿Sí? Para saber, en ese caso, calcular la profundidad. Al final, esa es la profundidad, sería en ese caso la profundidad de erosión en la sección contraída. Esta en la sección contraída y esta en la sección contraída. Aplicando el criterio de masa, criterio de Laurent y el criterio, en este caso, de Richardson-Davis, ¿no es cierto? Sí, en este caso. Ya. Aquí dice la fórmula anterior puede expresarse en función del caudal y el ancho del cauce. Claro, caudal y el ancho del cauce en este caso también se puede expresar, pero estos son datos que nosotros obtenemos para nosotros hacer nuestros estudios. Entonces, todo depende de dónde estemos nosotros calculando la profundización del cauce, dependiendo de lo que nosotros necesitemos para nuestros estudios y dónde nos estén solicitando para hacer los estudios. Método Laurent modificado. También aquí hablamos, en este caso, pues, aquí hablamos del mismo Laurent de acá, en este caso, pero modificado. O sea, yo diría un poco ya más actualizado, ¿no es cierto? De 95 para contracciones largas. De igual manera, pues aquí Y2 y Y1. Y2 decíamos que era, en este caso, el que vamos, pues la medida de contracción. Este es lo que vamos a calcular. Y aquí está Y2, ¿sí? Entonces está en función de los caudales, en cambio ya de cada río. Caudal 2, caudal 1 y la profundidad 1 igual ancho 1, ancho 2. Sexto K1. K1 es coeficiente, depende del modo de transporte de sedimentos. ¿Sí? Entonces K1 estábamos por aquí. Aquí está K1. Entonces para K1, dependiendo del tipo de transporte de sedimentos, tenemos el valor de K1. Y con eso pues, y con eso pues podemos calcular tranquilamente lo que es el Y2. Perdón un momentito.
Entonces, en función de eso, pues ya como ustedes pueden ver, es lo más fácil calcular esto, ¿no es cierto? Y al final, pues también lo que hace en este caso es determinar el valor de Y, que sería el valor de la, más o menos similar a lo que es Y2, a través de esta fórmula. En este caso es una fórmula modificada de Manning, similar a la que tenemos de aquí, a esta fórmula de acá, ¿sí? La misma prácticamente, ¿no es cierto? Aquí lo que hace la modificación es SSS menos, sí, prácticamente es la misma. Si ustedes ven, es la misma, ¿no? Solo aquí lo que cambia es cuál, el dw al cuadrado, en función del diámetro efectivo de las partículas de M 1.5 de 50. Es lo que está haciendo, simplemente. Es lo que te cambia aquí y al final saca este valor acá. ¿Sí? Entonces, ya depende de nosotros la información que tengamos para nosotros ir calculando las fórmulas directamente. Ya. El coeficiente de Shields ya sabemos determinar. En este caso, pues lo que nos van a pedir acá, ¿no es cierto? Coeficiente de Shields, número de Shields. Aquí estamos lo que es el Reynolds acá y lo que es el coeficiente de Shields, en este caso, lo que es el esfuerzo cortante. Entonces, para sacar el número el coeficiente de Shields que nos pedía acá arriba, nos pedía, ¿no es cierto? Por acá pedía Shields. Por aquí está. Sí, coeficiente entre 0,3, aquí hablábamos de Shields. Bueno, por una de esas fórmulas pedía, en este caso, lo que es los Shields. Sí, bueno, y acá tenemos otro método más, es decir, hay algunos métodos que ustedes pueden ver para lo que es tipo de, digamos, especialmente lo que es contracción. ¿Por qué doy estos métodos más? Porque generalmente nosotros al poner un puente, la mayor parte de estructura lo que hacemos es exactamente contraer el río. Contraer el río y ahí es el problema que tenemos. Entonces, nosotros podemos calcular eso. Y el método de Komura, la contracción de los cauces ocurre en zonas donde se construyen puentes. Bueno, eso ya sabemos. Dice, espigones de estructuras de contención orilla, la socavación, calcularse mediante. Entonces, aquí estamos hablando delta Z socavación, altura del cauce inicial, inicial, ancho contraído, número de flujo. Y aquí tenemos exactamente. ¿Sí? Entonces, ancho inicial sería en este caso la altura, digamos, del ancho que estamos arriba, ¿no es cierto? El ancho inicial viene acá, ¿sí? Y el ancho final sería este ancho de acá. Estamos un poco contrayendo, ¿sí? Entonces aquí es el ancho inicial, que sería el W. El ancho contraído sería el W1, ¿sí? Y el número de flujo, pues de calcular el tipo de flujo que tenemos. Y de esa manera calculamos el delta Z, en función del número de flujo, los anchos de los ríos, ¿sí? Exactamente. Y esto también tenemos que conocer la altura, la profundidad de aquí, en este caso, que también sería Y aquí. Conocemos esto, ¿sí? Pues de esta manera nosotros calculamos en este caso esto. Entonces lo que hacemos nosotros es lo que es aplicar algunos métodos y en función de eso ver cuál es la que nos favorece mejor para nuestro cálculo. Hay que entender que en la hidráulica fluvial, como les había dicho, pues no todos los métodos son, decir, sale 5 y 5, 5 todos, sino son valores relativos en donde nosotros vamos viendo cuál valor se parecen y para decir que estos son los valores reales. Aquí un poco más de fotografías de los que son con tipo de contracciones y qué problemas tenemos con los puentes. Exactamente, ¿sí? ¿Qué problemas tenemos con los puentes? Ahora, yo diría, por ejemplo, para nosotros poder evitar este tipo de problemas, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, ustedes lo conocen. Primero, hacer el estudio, ya vemos en este caso, el estudio geomorfológico de los cauces. Entonces, si voy a buscar aquel puente, tengo que saber la geomorfología del cauce. ¿Qué implica? Geomorfología implica conocer exactamente en el tiempo por dónde nomás estaba el río o está circulando el río. ¿Sí? Entonces, en función de eso, yo para poder decir muy bien, el cauce del río no es el que voy a colocar la puente, sino el cauce del río será desde por acá hasta por acá. ¿Sí? Entonces, el estudio totalmente es esto. De aquí a acá sería en este caso la luz del puente. Capaz que yo no puedo interferir el cauce normal con la obra. Cuando interfiero la obra o hago una contracción del cauce, puede suscitar esto. ¿Sí? Y si no calculo la altura de socavación en una contracción, implica de que esa altura, esa altura debe ser tomada en cuenta para mis diseños, en este caso de la ingeniería. ¿Sí? Debe ser tomado en cuenta eso. Entonces, ¿qué implica eso? Tenemos que saber exactamente que si el río, por ejemplo, estaba por acá, el río estábamos por acá,
Eso sería toda la luz del puente, ¿sí? Pero si yo hago esto acá, en este caso, colocado la pila aquí y he colocado la pila acá, yo debo saber exactamente aquí en este punto cuál es el valor de HS o de YS, como tienen ustedes las fórmulas, o de Y que dicen las fórmulas. ¿Por qué? Pero calculado en función de qué? Calculado primero como una socavación general, y luego pues sabiendo que si yo veo que el cauce alguna vez estaba por acá y lo que estoy haciendo es contrayendo el cauce, entonces debo calcular lo que es la altura de socavación en este caso, el de socavación por contracción, porque lo que voy a hacer es, en este caso, al colocar esto, estoy contrayendo en este caso, contrayendo el cauce, ¿no es cierto? A través de esta obra hidráulica. Y por ese problema es lo que tenemos justamente esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría aquí? Entonces, si yo calculo esta HS, lo que pasa es que si la pila del puente, por ejemplo, aquí está la superficie de terreno, ¿cierto? Verán, eso es una cosa que es algo de lógica, ¿no? Sí, algo de lógica. Por ejemplo, en los exámenes que estoy dando yo, de la maestría del agua que estoy siguiendo en Madrid, entonces hay la mayor cantidad de preguntas son más de razonamiento lógico, ¿no? Razonamiento lógico, antes de que ciencia misma, ¿no? Y así debe ser. Entonces, si yo está aquí el nivel de esto, entonces, ¿qué implica? Si yo hago el estudio de suelos de aquí, el estudio de suelos me dice, a ver, de acuerdo al tipo de estrato, esto tiene que irse, la pila del puente debe estar de acá y vendría aquí. Así vendría la pila del puente aquí. Esa sería la zapata y la pila del puente va acá. Pero eso sería de parte del punto de vista geotécnico o geológico, ¿sí? Si la geología y la geotécnica nos va a decir esta cosa. Pero, entonces, ¿qué necesito yo? Necesito saber, adicional a esto, cuál sería el HS o la altura de socavación que se produciría en caso de que una creciente. Entonces me va a decir la creciente, me va a decir, bueno, el HS va a ser, yo que sé, pongamos un caso. La geología me dice que me está indicando, el estudio de geotecnia me dice que la piedra del puente usted puede colocar a unos 2,50 metros del nivel del río. Eso me dice la geotecnia. Ya. Pero yo calculo la socavación, aquí me va a decir que la socavación me va a 1,20. ¿Sí me entiende? Y quiere decir con esto que cuando va a 1,20, quiere decir cuando venga el río, 1,20 menos 2,50 me queda 1,30. Prácticamente la zapata va a quedar descubierta cuando hay una crecida. Y venga la siguiente crecida, ¿qué va a pasar? Va a levantarme la zapata y va a pasar lo que está pasando acá. Entonces yo tengo que sumar la altura en este caso, de la geotecnia que me dice, más la altura de socavación, ¿para qué? Para que esta pila de puente vaya a dónde? Vaya más adentro. Y vaya por acá. Capaz que venga la creciente, tranquilamente, continúe funcionando el puente y no me produzca ese tipo de problemas de socavación. Entonces ahí es lo importante nosotros utilizar en este caso estas alturas de socavaciones para construir el puente. Pero nosotros lamentablemente no calculamos esto y vamos solamente con este valor de la geotecnia y eso es lo que está produciendo aquí. ¿Sí? Aquí están las fallas que se van a producir. ¿De acuerdo? Entonces aquí tiene que ver mucho los estudios hidrológicos y los estudios geológicos. No sé si está claro ahí. Tenemos que me entiendan, es importante. O sea, la vida, además de ingeniería, hay que saber razonar, ¿sí? Bueno, aquí hay otras fórmulas que tenemos acá, pues, ¿no es cierto? De Michui, de Hill. Al final, pues, esto ya trabajan en función de qué? En función de o sea, aquí calcula el delta Z, que sería este caso, de acá. Los parámetros beta, B1, B2 es similar a los anteriores, si ustedes pueden ver, es el ancho inicial del río, el ancho final, y aquí tenemos en este caso el Z y la altura inicial, arriba, ¿no es cierto? El río que conocemos, en un número fru, y en función de los anchos. Y calculamos en este caso delta Z. El método de Hill, perdón, similar. Si ustedes pueden ver, sino que aquí lo único que viene tomar cuenta es del esfuerzo cortante. ¿Sí? El ancho y el ancho este. El B y el B. Entonces, ya dijimos que este es el inicial, desde acá, y luego este es el final. ¿Sí? Entonces, este es el B1, ¿sí? Es el B1 y este es el B. ¿Sí? Entonces, cuando se reduce, vemos acá y se viene acá. Listo. Muy bien. Entonces, esto es ya cuestión, digamos, simplemente de interpretar las cosas y de calcular. Ya. El método de TRL, ¿no es cierto? ¿Sí?
igual de la misma manera. Aquí, en cambio, calcula en este caso, para calcular su excavación debido a la construcción de un puente, recomiendo utilizar un procedimiento de cálculos consecutivos hasta que se obtenga, bueno, se obtenga en este caso la velocidad estable para el caudal dice. La velocidad se calcula la fórmula de Manning, que es la fórmula que nosotros conocemos en función, en este caso, del área y del perímetro. ¿Sí? Una obtenida esta velocidad para una socavación supuesta se la compara con la velocidad competente de acuerdo a la figura 4.10. Aquí está la figura 4.10, ¿sí? Nos calculamos esto, la velocidad competente, la profundidad que tenemos y al final, digamos, el tamaño del grano acá. Aquí está, ¿sí? Bueno, se repiten nuevamente los cálculos de velocidad con los nuevos niveles de excavación hasta que las dos velocidades coincidan. Entonces, acá vamos acá, hasta que las dos velocidades coincidan y en función de eso, pues, es un fórmula, es un cálculo, digamos, iterativo más bien, ¿sí? Ya, aquí estamos en el 4.9, pues en este caso, pues, para lo que es el Michui que tenemos acá, aquí, la relación delta ZH, aquí estamos acá, y la relación B1B. En este caso, aquí podríamos hacer dos opciones. La primera, podemos calcular el número de Fru. Aquí, ¿no es cierto? El número de Fru. Pero acá simplemente nos da chance a que, en función de, o sea, aquí también podemos hacer una forma iterativa inclusive. De la delta ZH y B1 a B2 y calcular números de Fru. ¿Sí? En este caso, Fru y Tau. ¿De acuerdo? Entonces aquí hablamos con Michui, Komura y Hill. Entonces aquí estamos hablando. Entonces en función de eso, dice grado para calcular su capacidad en una contracción de un río. Entonces, también podemos aplicar este abaco en el caso de esta fórmula de aquí, de este de acá. ¿Sí? Para grill igual, simplemente. Entonces, no, simplemente saber utilizar, ¿no? Y en el caso de estos, pues igual una forma iterativa hasta coincidir con la velocidad propuesta y la velocidad de incursión del tamaño de grano y la profundidad. Ya. Ahora acá el método TRL en este caso nos da lo que se llama las velocidades competentes para suelos diversas relacionabilidades. Entonces la probabilidad del flujo nos da estas probabilidades del flujo, ¿sí? La relacionalidad cuánto nos va a dar, si es alta, si es media o si es baja, ¿sí? Entonces nos da en centímetros sobre segundo. Entonces, ¿cuál sería en este caso? Si es que lo que quiere decir es que si tengo una probabilidad de 1,5, ¿sí? Entonces, en este caso dice la ciudad de alta, cuando hablamos en este caso cuando es 0,6, ¿sí? 0,6 cuando tenemos una velocidad en centímetros de 0,6 metros, en este caso metros sobre segundo. Y acá 0,5 metros sobre segundo, y acá 1 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí para trabajar con este abaco. Trabajamos acá en este caso. Muy bien, entonces aquí, después de haber utilizado algunos métodos, bueno, estos métodos de acá prácticamente son pocos utilizados, pero es bueno haber visto, se le puede probar, ¿no es cierto? Se le puede probar. Entonces, como ustedes pueden ver, hemos visto algunos métodos para calcular la socavación. El primer método que utilizamos, como el que más utilizamos, son los de la socavación general, en ese caso de Ley-Vidian y masa, ¿no? De los otros métodos, pues para contracción, para unión digamos, unificación de ríos, toda esa situación también utilizamos, pero con menor frecuencia, porque por lo general casi nunca colocamos un puente después de la confluencia de dos ríos, siempre lo hacemos a algunos kilómetros de aguas abajo de la confluencia, por lo general, siempre colocamos en tramos rectos de ríos. Un ejemplo clarito es el puente sobre Misaguallí que pasamos por Achidona ya. Aguas arriba, a unos cuantos será, por lo menos a unos 600 metros, 500 metros está un río que se une al Misaguallí, pequeño río, y el puente está colocado en un tramo recto, prácticamente que pasa hacia Tena. Sí, es un puente que está colocado ahí y casi no produce mucha digamos, caso, contracción del cauce. Bueno. Entonces, después de haber visto toda esa situación, podemos ver este caso, pues, del listado de datos básicos para el diseño en este caso, de sitios de cruce de puentes, ¿no es cierto? Y aquí tenemos qué información nomás necesitamos para cuando hacemos los estudios de los puentes. Por supuesto, desde el punto de vista hidrológico y desde el punto de vista hidráulico. Sí, estamos viendo. Lo demás, no vamos a ver aquí diseño en este caso, cálculo estructural, ni cosa por el estilo. Nosotros
Hasta dónde llegamos es entregar los estudios para que el ingeniero de vías, el ingeniero estructural, lo diseñe el puente. Nosotros no diseñamos el puente, sino entregamos datos para que ellos diseñen, ¿sí? Entonces, mapas, planos, fotografías, ¿no es cierto? ¿Sí? Puentes y otras estructuras existentes, pues, claro, esto, por ejemplo, información, en caso, dependiendo de la información que tengamos o no tengamos, es muy importante tener esta información de puentes y estructuras existentes, porque, por ejemplo, si yo tengo las fotografías que has visto acá arriba, sí, tengo esta, y queremos hacer un puente de aguas de arriba, entonces yo tengo que ver esto, cómo funcionó, cómo es el río. De acuerdo a eso, tengo que poner todas las previsiones del caso para mi diseño futuro, si es en el mismo río. Entonces tengo que ver eso. O si es que hay un puente que tiene, yo qué sé, algunos años de existencia, entonces veo que sí ha soportado las crecientes, sí ha pasado, entonces tengo mayor confiabilidad en definir exactamente los sitios y todo lo demás para el puente. Entonces, esto es estructuras especiales. Adicional, estructuras especiales también nos ayuda a que, por ejemplo, a veces no tenemos datos para nada de caudales, ¿sí? Y necesitamos de pronto saber, vemos pues que en un sitio del puente, por ejemplo aquí, hay sitios que yo puedo ver que el material ha ido depositado en el río, la última crecida por acá y por acá. Entonces yo puedo decir que levantarme un perfil transversal esto y generar mi curva de descarga y con eso puedo generar caudales en función de la pendiente del cauce, aplican la ecuación de Mani y puedo saber cuál fue el caudal máximo que pasó y para ese caudal yo puedo diseñar mi siguiente puente. Entonces, esas estructuras existentes me ayudan a determinar algunos métodos para yo poder determinar los caudales del sitio. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, con todo lo que queremos hacer, por ejemplo, bueno, los mapas topográficos sirven exactamente para levantar los perfiles, tanto transversales como longitudinales. Acá, en cuanto a puentes existentes, nos sirve para qué? Para dimensionar, en este caso, luz, el gálibo que estoy hablando, ¿no es cierto? Las fechas de construcción, reparaciones, alteración, perfil, niveles de cimentación histórico, inundación, esa cosa. O sea, esto nos ayuda mucho, como dije, a tener mucha información para mí, estudios en este caso del puente. Información hidrológica es una parte fundamental, especialmente caudales medios en las estaciones hidrométricas más cercanas. Quiere decir caudales medios, se refiere a los caudales máximos para determinar mi caudal máximo de crecida. Curvas de frecuencia, inundaciones, está hablando de hidrogramas anuales, información de lluvias, en el caso intensidad, duración y frecuencia, ¿no es cierto? Inundaciones, diseño, tipos de suelo, todas esas cosas. Entonces, todo ese tipo de suelo que nos ayuda para hacer el estudio, lo que es la parte hidrológica. La hidráulica, pues el levantamiento batimétrico, que se refiere especialmente al levantamiento de perfiles en el río. O sea, batimétrico implica de que yo tengo el río aquí y quiero hacer el puente aquí o el estructura acá, entonces, ¿qué tengo que hacer? Levantar perfiles, perfil 1, perfil 2, perfil 3, lo que sea, ¿no es cierto? Y aquí hacerles trasladar al caudal y saber qué niveles irá alcanzando el río en diferentes crecidas que se va, especialmente la caudal con el caudal de diseño. Y en función de eso yo fijo más mi gálibo del puente, que sería en este caso esta, ¿no? Perdón, mi luz del puente y luego también la altura del gálibo del puente. Entonces, esto que nos está diciendo acá. Para eso sirven los perfiles transversales, para hacer transitar la crecida a través de esos perfiles en función de qué? De diferentes parámetros, en este caso hidráulicos e hidrológicos que se entrega al modelo y se va creciendo. No solo el modelo, puede ser yo parte en el Excel, ¿no es cierto? Ya, información geotécnica, lo que acabé de decir, ¿no es cierto? Los suelos, excavaciones y pilotes de estructuras existentes. Ve importantísimo la geotecnia. Entonces aquí la geotecnia se suma a lo que es al HS de la hidráulica. Las dos cosas son muy importantes para trabajar, es muy importantísimo, ¿sí? La morfología de las causas, de esto dije ya clarito, la morfología quiere decir en este caso, cómo el río, aquí está exactamente habla de fotografías aéreas, si ustedes pueden ver, entonces cómo el río, donde yo implanté el puente, si alguna vez el río estaba por acá, no estaba por acá, o si el río siempre estaba ahí. Entonces yo al fijarme los sitios del río, puedo decir que yo no puedo ponerme ni mi pila aquí ni mi pila acá, sino la pila iría aquí, iría acá. ¿Sí? Porque si no va a tener problemas de contracción y problemas de socavación y todo lo demás. Y los costos van a ser más altos, ¿de acuerdo? La intervención antrópica, por supuesto, que obras que están haciendo arriba del río, arriba de la cuenca. ¿Por qué? Porque si la cuenca está bastante intervenida, implica que las crecientes van a ser más rápidas y más violentas, ¿no? Y puede afectar a mi estructura que está aquí, ¿sí? Entonces, esas cosas. Y en función de la estructura, pues características de la navegación, bueno, eso sí, ustedes saben que, por ejemplo, en el Oriente se hace kayak, se hace algunos deportes, y al estar un puente, al haber una obstrucción,
Y entonces puede suceder de que puede haber problemas para los deportistas, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que todo, es decir, aquí está un resumen, lo que nosotros debemos considerar para nuestros estudios, en este caso, hidráulicos, que nosotros estamos ahorita en este caso bien, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué investigación realizar? Está aquí indicado. ¿Qué tenemos que hacer esto? Entonces, todo esto hay que levantar cuando yo hago un estudio para un puente. Aquí está. Todo eso tengo que levantar. ¿Sí? Y estos datos, pues lo voy a tener un ejercicio que vamos a redactar después. ¿Sí? Bien.